repito, la Corte, para bien y para mal, pero la Corte alza y eleva a las personas. O sea, yo creo que la Corte en muchos sentidos ha sacado lo mejor de muchas personas en momentos sumamente complicados, y hay que preguntarle a cualquier ministro que quiera ser honesto acerca de cómo los ha cambiado la Corte. La Corte te pone una gran responsabilidad y te da... Bueno, pues porque te obliga, sí, ¿no? Exacto, te da tantita más madre de la que tenías. O sea, tantita más madre. Con la que llegaste. Con la que llegaste. O sea, la Corte... Imagínate tener en tu firma, o sea, todos somos seres humanos y todos tenemos conciencia y todos tenemos una noción de lo correcto. Hasta los que No sé parecen si todos, hasta los que parecen que no sé si estamos tan de acuerdo. La gente para firmar una resolución tiene que tener una convicción de que no estás haciendo daño. Se van vidas. Exacto. Por medio, o sea, yo siempre he pensado que de todos los puestos que hay sobre todo en este país, el más sagrado es el de jurista. Porque el jurista, este guardián constitucional, realmente lo que está protegiendo es al derecho humano, es al derecho de todos nosotros. Que cuando una persona está en el Ejecutivo o en el Legislativo es mucho más mercadero, ¿no? Es mucho más comercial, ¿no? Y ahí pues vas con la masa, estás haciendo ciertas cosas y está muy limitada, está muy sesgada tu visión. Y el Ejecutivo está tratando de resolver cosas y a veces pues si tiene que romper huevos para hacer huevos rancheros, pues no pasa nada, ¿no? O sea, está como que ven las cosas de otra forma. Pero el jurista tiende a tener otra responsabilidad, otra conciencia. Tiene que tomar decisiones más difíciles porque está sopesando casos prácticos constantemente. No está hablando en el abstracto, está hablando del caso concreto. Entonces, esta idea de que vamos a suponer que Lenia Batres es un cáncer para la Corte. Vamos a suponerlo, perfecto, se platica. Pero que llegue otro cáncer para la Corte, yo lo veo difícil. Y para empezar, si hubiera sido la hermana de la secretaria de Gobernación, si hubiera sido esta Berta Luján, pues yo veo difícil que ella hubiera sido como va a ser Lenia Batres, porque tienen un perfil distinto, aunque sean muy afines al presidente. Sí, claro. Y si viene la misma Loretta. Sí, la misma Loretta. Y si viene una reforma al Poder Judicial que pues sin duda puede llegar. O sea, no, es por la que llegue. Tampoco eso quiere decir que se va a acabar el Estado de Derecho. Va a haber otro sistema, va a haber otra conformación, pero no se acaba el derecho, no se acaban los estándares constitucionales que tenemos. Simplemente lo que van a tratar de hacer es dejar a una corte nueva arriba de la corte que existe. Sí, entonces hacer que no sea una corte de... No, que ahí... leguleyos. Ahí yo suscribo. Eso es lo delicado. Eso es lo delicado. Yo creo que eso no va a pasar en las nuevas designaciones. Pero lo que sí va a pasar es que la Corte, como la conocemos a sus apenas casi 30 años, porque apenas está con integración, estas facultades están por cumplir 30 años, esa Corte, como la conocemos, va a desaparecer, va a tener otras funciones. Sin duda alguna. No estoy diciendo que vayan a llegar malos perfiles necesariamente, como dices, o sea, un tribunal constitucional o una nueva integración, lo que sea, pero eso sí, porque está sobre la mesa. No nada más es el plan C, como decías, Adela, hace un ratito, o sea, anunciado o anunciadísimo, y no tiene que ver con la propuesta de reformas que manda el presidente en febrero. Tiene que ver con la agenda de propuesta de reforma político, judicial y electoral que trae Claudia en su agenda. Mira, que sale del encuentro. Bullseye, bingo. Porque Claudia Sheinbaum, que igual iba a ser presidente de México, igual y no. Igual iba a ser una muy buena presidenta, igual y no. Pero va a ser muy diferente al que tenemos hoy. No, sí, va a ser es otro. Y tienen no son la misma persona. No son la misma persona, sin duda. Para empezar, yo no creo que en el mundo entero existe alguien comparable en personalidad con el presidente que tenemos. El presidente que tenemos es una persona que tiene la bendición y la maldición de la certeza absoluta. Yo no conozco otro ser humano que tenga certeza absoluta. Él está convencido de todo lo que dice todos los días, aunque sea una trivialidad. Está convencido. Y es una persona no sé si está convencido, pero lo dice con convicción, una gran convicción. Con gran convicción. Yo creo que tiene dos grandes virtudes este presidente, entre muchos defectos de carácter. Pero uno es que creo que tiene una gran suerte. Ha sido un hombre de mucha suerte. Le han salido muchas. De la pandemia. A pesar de todo.
A pesar de todo, a pesar de los narcodólares, a pesar de la delincuencia organizada, a pesar del fentanilo, a pesar de lo que tú quieras, es un hombre que tiene muchísima suerte. Eso es lo peor. Lo segundo es que es un hombre extremadamente astuto. Que no es igual que inteligente, no estoy diciendo que no es inteligente, muy hábil, pero es mucho más astuto que inteligente, ¿no? Es un cuate que tiene una astucia nata, ¿no? Y eso lo ha permitido ir conformando un México donde ha cambiado el tablero, o sea, sí lo ha transformado. Yo no sé si lo está transformando en lo que él dice que lo está transformando, porque transformó este país, lo transformó y se acaba el sexenio en 5 minutos. Yo no sé si hay transformación. Mira, hay pulverización de muchas cosas. Esa es una transformación. Pues no. Pues mira, la erosión institucional. Se transformó, ¿no? La erosión institucional es una transformación, ¿no? El tener el INE como lo tiene es una transformación. No dije que es un buen cambio, ¿eh? Lo que dije es que es un cambio. O sea, el México que está dejando el presidente es sumamente distinto al México que tomó. Sí, al México que recibió en el 2018, sin duda. Sin duda. Desde fracturas institucionales, rediseños, cuestionamientos, a nivel incluso ciudadanía, donde antes, pues a lo mejor ni siquiera estabas preocupado en lo que hacía o no un órgano constitucional autónomo, qué tenía o por qué existía o no el INAI, por decir un ejemplo, claro, ¿no? A llegar a decir que sí, esa institución es neoliberal, ¿no? Sí. Y con todo lo que eso implica. ¿Por qué? Porque por eso vienen los bloqueos de nombramientos, porque suscribiendo lo que dices en términos de la astucia del presidente, ha sabido lograr por distintos frentes minar las instituciones como las conocemos, ¿no? Por distintos frentes, porque son vía reducciones presupuestarias, porque son vía asfixia en cuanto a los nombramientos y facultades, vía cuestionamiento en las mañaneras, ¿no? Pero siempre ha ido logrando. Y en el caso de la Corte, pues con muchas otras herramientas, ¿no? Logrando nombrar 5 ministros cuando en realidad le correspondía solamente 3, ¿no? Que eso te cambia toda la conformación institucional de un órgano tan importante como es la Corte para efectos de la división de poderes, para el ejercicio nada más de uno de los 3 poderes de la Unión, ¿no? Y citando lo que decían hace un instante, uno de esos ministros que él nombró, que fue Juan Luis González Alcántara Carranca, que fue el primero, de hecho, de los 5 que le tocó nombrar, que además ahí puedes ver cómo va en franca decadencia, pero, el perfil que selecciona. Y González Alcántara fue presidente del tribunal. Cuando él fue jefe de gobierno. Pero o sea, se conocían muy bien. Hemos aquí mencionado muchas veces, porque a mí me parece de un gran talante, de gran tamaño, de la calidad de Juan Luis González Alcántara Carranca, que las críticas que ha venido haciendo, cómo posiciona su defensa al Poder Judicial a través de sus columnas del Heraldo, siempre refiriéndose o a contextos de otras latitudes o de otros tiempos. Pero reflexiona. Pero que reflexiona. O sea, el día de hoy habla sobre la importancia de la independencia judicial y la autonomía a propósito de la Corte Suprema en Israel, ¿no? Entonces, me parece que sí son importantes tomar en cuenta, porque sí hay reflexiones al interior. O sea, claramente al interior de la Corte saben que los están atacando, que es un frente que es muy difícil además de defender, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Corte? ¿Por qué nos debe de importar a la ciudadanía? Sí, claro. Y por eso vende este eslogan que, como dice Ilana, ahí si te lo compras un teatro, oye, es la ministra del pueblo, por eso vende eso. Oye, entonces la ministra del Pueblo ya vino y dijo que se va a bajar el sueldo. Oye, no puedes hacer eso. No importa, ella ya vino a decir eso. Claro. Y que va a estar en el ISSSTE. Ya lo vino a decir. No importa si en realidad va y se atiende en el ISSSTE. Claro. ¿No? Yo te pediría nada más que hicieras una comparativa entre las credenciales académicas de Juan Luis González Alcántara, que son impresionantes, y las de Lenia Batres. Pues claro. Nada más. Nada que ver. Y yo no estoy diciendo que un buen abogado no puede venir de cualquier universidad. Un buen abogado puede venir de cualquier universidad, pero la continuidad de los estudios, ¿no? En las credenciales académicas, claro. Juan Luis González, currículum. Todo está en el casting, como en el amor, todo está en el casting. Everything is about the casting. Juan Luis González Alcántara ha estado protegiendo su casa, que es el Poder Judicial, ya sea federal o local, porque él solamente se entiende en este mundo del Poder Judicial, que ha sido donde él ha desempeñado su vida, como muchos otros. Y lo ha hecho desde siempre, ¿no? Hemos platicado aquí cuando aquella intentona de que se prolongara la titularidad o el cargo de presidente del ministro Saldívar, cuando ese fue su punto más bajo. A partir de ahí. El propio Juan Luis González Alcántara, cuando estuvo en esa posición en el tribunal en la Ciudad de México, él dijo que él de ninguna manera aceptaría quedarse, y tiene hasta un artículo y todo que en ese momento se hizo otra vez bastante viral,
porque justamente lo que dice Ilan es cierto, es alguien que va defendiendo no solamente su casa, sino su vocación. O sea, él cree en eso. Claro. Como lo ha venido demostrando la misma Margarita Ríos Farjat, que a lo mejor llegó cuestionada por su cercanía o por su falta de experiencia en ciertos aspectos, pero al final un tribunal constitucional está integrado por una pluralidad de perfiles. Eso es lo que hace, eso es lo que nutre la discusión y el debate por la relevancia de los asuntos que resuelve, ¿no? Entonces, creo que en su momento también podríamos cuestionar, como dices, Loretta, yo creo que tiene las credenciales académicas. Sin Obviamente duda. tiene una afiliación política que tenía, que les digo, incluso cuidó más las formas. Lo comentábamos acá, ella renunció a Morena formalmente antes de su primera comparecencia para ser ministra de la Corte, ¿no? Sí, el nombramiento no es lamentable. Las posturas tal vez de Loretta han sido lamentables en cierto punto, pero no se equivocaron con la figura. O sea, Loretta era una mujer, es una mujer que cubre, que checks the boxes, ¿no? Con varias cosas que creo que está bien. Hay cosas que obviamente yo creo que no han estado dentro de sus resoluciones, que no están aquí para agradarme, queda claro que no me están hablando a mí, pero que creo que no han estado a la altura del momento. Pero pues también hay que entender que hay presiones, y hay política, y hay lobbying, y pues también tenemos un presidente que es sumamente fuerte, ¿no? Que también tiene la mano pesada. Y Pues va a sí, tratar de pero- cerrar estos meses. Y lo que sigue, exacto, lo que iba a decir es de aquí a un par de semanas está anunciada este gran paquete de reformas, último intento, que como él mismo dijo, pasen o no, él las va a Ahí dejar van. para la historia y las Sí, va a lo presentar dijo, seguramente el 5 de febrero porque le encantan los simbolismos. sí. Entonces sí, le encantan los símbolos, entonces vamos a conmemorar la Constitución del 17 con un gran paquete de reformas que nos Siéntate devuelva los constitucional. ideales O sea, siéntate revolucionarios. constitucional ¿no? para Que una festejar vez la más me Constitución. lleva a una reflexión que hemos hecho, que es que el presidente realmente ya no le está hablando al pueblo, le está hablando a la historia. Sí, Él está pero él ya hablando lo de dijo en la historia, mañanera, sí. además. Dijo, yo esto lo voy a dejar para los... Si no pasa, si se discute, lo voy a dejar para la historia. Le está hablando a los anales de la historia. Desde luego, creo que sí le está hablando a la base política Claro que le y a la está hablando. militancia, sin duda, porque hay una fuerte base que no se mueve, que cree en todas esas posiciones y que cree en todas estas declaraciones y que sí cree que la megafarmacia nos va a salvar del desabasto de medicamentos. Aunque se enoje el presidente, Y que sí como cree de no todas hay estas nada. cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que sigue y de ahí al junio, pues lo que va a seguir nada más es estos embates donde pues ya vamos a ver que los dos grandes árbitros, digamos, de una contienda o de una jornada electoral van a seguir teniendo que salir a defenderse, ¿no? Por un lado está el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, sobre todo la Sala Superior, con ausencia de magistrados, ¿no? Que también traen sus propias complicaciones, y por el otro lado está la Corte, que al final del día pues tendrá que también jugar un papel o no relevante al momento que se dé esta, por lo menos la calificación de, Pues la elección presidencial, ¿no? ¿Qué año, Es un año ¿Qué bastante año? convulso. Que digo, evocando Convulso hace en 30 todos años, sentidos. pensemos en el 94 y pensemos en el 2024 y son años convulsos, complicados, complejos, que no tenemos alcance. Yo al menos no alcanzo a ver todo lo que nos va a traer. ¿Tú en las reformas ves alguna situación positiva de todo esto que quiere hacer? Por lo menos en la Corte, ¿eh? No, o sea, yo en las que él trae no veo ninguna positiva. O sea, sí veo que va a salir, o sea, dentro de mi pesimismo, porque yo creo que la Corte como está va a desaparecer, sí veo que porque llegue otra presidencia, o sea, que muy probablemente, en mi opinión, va a llegar Claudia a ser la presidenta de este país, si no cambian muchas cosas. Si fuera hoy la elección. Si fuera la Sí, elección, sí, digamos, sí. me parece Puede que haber. ya el paquete y la propuesta de reformas de ella, digamos, por el equipo que la está haciendo, no va a ser necesariamente el peor. O sea, es decir, el diseño constitucional de un país, al final se vale que lo hagas, ¿no? Lo que pasa es que lo cuestionable son los tiempos, los modos, los porqués. Y los fines. ¿no? Y los fines. Aquí claramente hay un fin de minar a la Corte como está, que es 100% electorero, que ese es el plan C del presidente, pero le sirve a Claudia como bandera de campaña, pero el resultado ahí no me parece que vaya a ser negativo. Okay. O sea, esta idea de tener un tribunal constitucional donde podamos estar compaginando una serie de cosas, que claro que además ahí ya vendrá otro, que esto que dice Ilan, que me parece cierto. O sea, no necesariamente van a llegar los peores perfiles. O sea, me cuesta trabajo decir que en el nuevo diseño vayan a llegar Todos. 9 leñas o 7 leñas o 11 leñas. Leñas. La verdad es que no. Leña al fuego. Leñero. Sí, ya no van a llegar. Pero no se acaba el Estado de Derecho. Y nos va a Habrá durar otro poquito sistema. tiempo leña. ¿Me Ok, explico? ok. En ese sentido, digamos, si le vamos a hacer algo positivo y desaparece la Pero Corte, qué bueno. que tengamos otro para mejor.
que cambie para mejor. Mira, ¿no? Porque esto que de estar cambie involucionando, para mejor, pues, está del... o que cambie para que en serio eso que están diciendo. A ver, si la justicia, o sea, si esta transformación, o sea, yo ahí sí lo suscribiría Para el ciegamente. pueblo. Si la reforma judicial va a ser de verdad para el pueblo, para que atiendan los problemas de la justicia cotidiana, para que atienda a las víctimas, para que esté cercana a las personas y a las causas, ¿dónde firmamos? O sea, claramente sería de una enorme insensibilidad no suscribir eso. Y eso... Porque ahí es donde están los problemas de este país. Y esa es la historia jurídica de ese país. Claro. Es decir, México, desde su independencia, ha tenido en papel un modelo garantista. Y social. Y social. Abolimos la esclavitud antes que los Estados Unidos, hemos tenido programas sociales. Reconocimos derechos sociales, derechos agrarios, derechos de los trabajadores, derecho a la educación. Nuestro problema no es nuestro texto, nuestro problema son los mexicanos. ¿No? Y creo que estamos entrando a uno de esos, siempre lo he dicho, Obama tiene esa frase que me gusta mucho, dice que el progreso es un zigzag. No es una línea recta. O sea, no, ahí vamos, ¿no? Ni en la vida propia. Ni en la vida propia. O sea, tenemos que entender que podemos tener retrocesos en ciertas cosas, pero las corrientes internacionales, lo que todos hemos aprendido en la escuela, o sea, todos los juristas aprendimos las mismas cosas, tenemos en principio valores muy similares, pues tengo opiniones distintas, pero los valores ahí están lo que nos enseñaron, vamos a ir avanzando en una dirección. Yo tiendo a ser muy optimista, y yo aprendí, mira, yo tengo casi 50 años, yo cumplo 50 años este año, y yo lo que he aprendido en 50 años, aparte de que muchas cosas acerca de los intereses humanos, es que pase lo que pase, México no quiebra. Este país no sabe quebrar. ¿No? Llegue lo que llegue, México aguanta muy bien. Pues y vamos a aguantar. Llevamos diciéndolo, esa sí. es la cosa. Y entonces, como no quiebra, hay que aguantar. Yo creo que tenemos que ser proactivos, sí, propositivos. Somos. Pensamos que aguanta todo. Que ahí, exigir, demandar, ¿no? Que ahí en esa pregunta que haces tú, Fausto, yo creo que ahí sí está bien. O sea, cuando yo me siento y veo en abstracto, por ejemplo, estos encuentros, estos foros, estos diálogos, y ves el contenido, y ves a los ponentes, y por eso hacía alusión a, hay que leer allá más atrás. O sea, ahora, si eso de verdad baja una propuesta, un plan de trabajo, de verdad es de aplausos. ¿Por qué? Porque efectivamente se está escuchando de primera mano a las víctimas de desaparición forzada de personas, a las madres de víctimas de feminicidio, a todas las víctimas de un sistema de justicia que está colapsado básicamente desde que surgió, ¿no? Y si además va a haber otros foros y estás escuchando a la directora de México Evalúa y entonces entiendes la importancia de los datos y verdaderamente te tomas en serio lo que está diciendo. O sea, si efectivamente estos foros no son para darnos a tole con el dedo, sino para escuchar, hacer una radiografía y a partir de la radiografía hacer una propuesta y un plan de trabajo que desde luego incluye una reforma, ¡qué bueno! Ojalá que les alcance para hacerla, porque efectivamente, si no vamos a seguir reventando este país. Dios, ¿no? Vamos para adelante. Está increíble, vamos para adelante. No, o sea, no puede más que salir bien. Sí, claro. En ese sentido no puede más que salir bien. Pero antes, creo que va a haber un gran colapso. De aquí al 2 de junio, ¿no? Sí, por lo menos por ahí. Creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hemos dicho aquí, con la violencia política por razón de género, la violencia política en general, claro, el narco en las elecciones. O sea, son momentos muy complicados en un país muy polarizado. Sí. ¿No? Es que la radiografía del Reforma ayer de los... Terrible. De los territorios, 25%. 25%. De nuestro territorio nacional, pues peligrando. Y ya lo sabíamos, ¿no? Pues el que lo tiene que saber es el gobierno, que sí lo sabe, ¿no? Que sí lo sabe. Que sí lo sabe, pero reconocerlo sería reconocer un fracaso en una política de abrazos y no balazos. Pues sí, ¿no? Pero también no reconocerlo va a significar ver una violencia. Y es una terrible irresponsabilidad. Y que el crimen otra vez quite y ponga. ¿Y qué país le estás heredando si tu delfín es Claudia? Y pues ¿qué país le estás dejando a tu delfín? Claro. ¿No? Porque entonces... Limpia la casa. Lo cual me da... Sí. O sea, para que llegue... Exacto. Tu inquilino. Pero ¿a qué costo? Porque si vas a tener un año de guerra contra el narco, de mucha violencia, de aquí a las elecciones, entonces... Puedes perder la elección. Puedes perder la elección. Puede ser eso. Va a ser muy alto. Entonces mejor no hagan nada. Y en eso que dices, por ejemplo, de lo que publicó ayer el Reforma en términos, también hay que cuidar, por ejemplo, luego hablamos, el INE, no sé qué. No pensamos en las personas. O sea, las personas que tienen que, de cara a la jornada electoral, ir a instalar una casilla.
antes de instalar la casilla, ir a capacitar a las personas que van a ser funcionarios de casilla. Hay lugares que son donde ciudadanos como todos simplemente nosotros. no se va a poder. No se va a poder. Ya No va a pasó haber en el las 21, va a condiciones. volver a pasar. Va a volver a pasar. Entonces, Cosa que también ya sabíamos. cosa que Hay también ya lugares sabíamos, donde pero por no. ejemplo no se aprobó un presupuesto que tiene que ver con cuestiones de seguridad Para que se el- garanticen en las elecciones. Y eso es gravísimo, porque eso es no entender tu radiografía país. No, yo creo que De sí lo cara a la entienden jornada muy bien. electoral más importante de tu historia. ¿no? Más bien yo creo que sí lo entienden muy bien y que ese es el fin, ¿no? Pero no está en la lana. No, pues, a ver, cuando tienes pocos votantes, al que estás favoreciendo es al que está en el poder. Claro. Entonces, entre no, menos vote la gente, mejor- pues más chance. mejor va a ser. Sí, por eso pero puedes- yo creo que hay que salir a votar. Es nuestro derecho. No, pues es y nuestro derecho y es nuestra obligación, obligación. Adelante, sí. La verdad. Sí, y aparte hay que mandar el mensaje, que es muy importante, es que la gente no se debe desanimar. O sea, todos los votos cuentan, todos son importantes. Todos cuentan, cuentan, sí, todos son valen. importantes. Sí, sin duda. Y tienen hasta el próximo lunes para tramitar su INE, crees? por Y favor. Y que verifiquen, justo iba a decir, verificar la vigencia. Y los que ya la Los tienen, que ya la saquen tienen, una verificar la licencia para vigencia. que no anden paseando el Con INE. el INE, exactamente. Para que no se vaya a Quienes perder de ahí. van a votar en el extranjero tienen hasta el 20 de febrero, ¿no? Para hacer el Sí. registro también para el voto en el Sí, extranjero. claro. Entonces sí, o sea, la verdad es que creo que también como ciudadanía responsable es estar conscientes que esa En las jornada fechas. nos convoca y en las fechas, ¿no? Sí. Para, Sin duda. Pues muy bien. Uy. Martes. apenas es martes. Martes. Martes de mentadas de madre. Pero siempre es un gusto verte, mi querida Yo sé, Claudia, mi muchas querido gracias. Para Pat. mí es un placer Hace un estar año con que no te ustedes. veía, Hace un año qué que no nos veíamos. barbaridad. A ti también. Sí, además Pero aquí también. estamos. Muchas gracias. Gracias a todo mi equipo. Muchísimas gracias.